Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tenéis que servir correctamente una cerveza y cómo no tenéis que hacerlo. Primero serviré una incorrectamente para que veáis cómo no tenéis que hacerlo y después serviré esta cerveza que elaboramos aquí en el canal. Es una Imperial IPA con 75 de IBU, 8,5 de alcohol y le hicimos un dry hopping. Así que seguro que está buenísima. Si no habéis visto esta receta, cómo se prepara, os dejo por aquí el vídeo. Y nada, si os servís una cerveza algún día, pues vamos a ver cómo tenéis que servirla correctamente. ¡Vamos allá! Bueno, cerveceros, aquí tengo una típica cerveza industrial en lata que nos va a servir como ejemplo de cómo no se tiene que servir una cerveza. Las cervezas en lata tienen mucho gas porque como el aluminio es muy blando, para que en el transporte no se doblen ni nada, les ponen mucho más gas. Así que nos va a servir para ver este ejemplo. Vamos a ver cómo no se tiene que servir una cerveza. Si hay gente que a lo mejor la pide sin espuma, por lo que sea, porque no les gusta la espuma, vamos a ver por qué no se tiene que servir de esa manera la cerveza. Vale, pues voy a servir la cerveza sin nada de espuma. Está un poco movida, ya me sale un poquito de espuma. Bueno, la voy sirviendo poco a poco, intentando no generar nada de espuma, que no se libere nada de gas. Vale, ya la tengo ahí servida. Y ahora vamos a ver lo que sucede cuando te bebes esta cerveza. Te la bebes, entra en el estómago y el estómago hace de lavadora, prácticamente. Y todavía más si tomas algo de comida o lo que sea. Esto es lo que sucede. Se libera todo el gas. Y esto es lo que tendrías luego en el estómago. Un montón de espuma. Se libera todo. Y esto es como se te quedaría el estómago. Se te hincharía, se te quedaría todo lleno de espuma y estarías hinchado. Me he esperado unos minutos hasta que se fuera la espuma y la he probado y la verdad es que ya no vale nada la pena. Si la pedís con demasiada espuma y tenéis que esperar a que la cerveza se quede así o con algo de espuma, va a estar caliente y va a estar como oxidada, ya no va a valer la pena. O sea, tiene un sabor así oxidado, como de óxido, ¿no? Como si estuviera pasada la cerveza, ya no está nada buena. Entonces, así es como no tenéis que servir una cerveza, ni sin espuma, ni con demasiada espuma, porque si no, la tiráis a perder. Bueno, vamos a ver cómo se tiene que servir correctamente una cerveza. Ya tenemos aquí la cerveza IPA Saurus, recién sacada de la nevera. Es una cerveza muy potente, vamos a probarla y vamos a hacer una cata. Vamos a abrirla primero. Aquí tengo el vaso. Para servirla, muy importante, vamos a poner el vaso a 45 grados y vamos a ir sirviendo la cerveza todavía sin romper el gas. Y cuando llevemos más o menos la mitad de la botella, vamos a empezar a generar la espuma hasta que consigamos tener más o menos unos 2 dedos de espuma más o menos, ¿de acuerdo? Ahí está perfecta. La espuma lo que hace es proteger la cerveza para que no se oxide y así tenga el último trago el mismo sabor que tiene el primero. Uf, cómo huele esta IPA. Para empezar la cata, lo que tenemos que hacer son 3 pasos, ¿de acuerdo? El aspecto, vemos que es un poco tostado, tiene una buena espuma. Segundo, es el olor. Tiene muchísimo aroma a lúpulo porque es una IPA y le hicimos un dry hopping y es un aroma cítrico buenísimo, está buenísimo. También algo floral. Diría que perfecta esta IPA por el olor ya, por la espuma que tiene. Buenísima. Es bastante amarga porque lleva bastante lúpulo, 75 de IBU, pero está compensado con ese alcohol elevado que tiene 8,5 y esos aromas y sabores que le da el lúpulo, que lo envuelven todo.
Y está súper compensada, está buenísima. Buenísima, buenísima. Es que sabe a IPA, pero es muy cítrica, muy cítrica. Además también la levadura que veis que usamos le da también potencia a esos sabores cítricos del lúpulo con el dry hopping, entonces es que está buenísima. Cerveceros, tenéis que hacer esta cerveza porque está increíble. Veis ahí como tiene bastante cuerpo, eso es de la cantidad de alcohol que tiene, la espuma como todavía dura, no genera mucho porque está poco carbonatada, porque quería que tuviera espacio, ¿no? Los sabores del lúpulo, del dry hopping que le hicimos, no quería ponerle demasiado gas para que no ocultara todos esos sabores florales y cítricos que le da el lúpulo, pero sí que tiene espuma, la espuma dura bastante y además tiene mucho cuerpo, porque como tiene tanto alcohol, veis ahí cómo se queda todo. Así que nada, cerveceros, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo voy a quedarme con mi IPA, voy a degustarla el final que queda. Nos vemos muy pronto en los siguientes vídeos. Así que nada, salud y hasta luego.